Algunas veces, tanto tener comunión y sentarnos en la sesión de la tarde es un reto. Y ya nos vamos cansando. Espero que todos seamos extra ejercitados para que el Señor tenga camino de dar vida a todo nuestro ser. Así como nuestro hermano en nuestra última sesión comenzó refiriéndonos a todos nosotros al final del primer mensaje, yo a la vez quisiera comenzar esta sesión de la siguiente manera, refiriéndonos al mensaje número 2. Hay un punto en el bosquejo que de hecho quisiera leer 2 puntos del bosquejo 2. En el bosquejo 2, Cristo como hijo de hombre, segundo hombre y postrer Adán, cumple la intención que Dios tuvo al crear al hombre. En el punto Romano 2, si lo tiene ahí podemos leerlo juntos. La encarnación de Cristo y el vivir de Dios hombre que Él llevó, cumplieron la intención que Dios tuvo al crear al hombre. Mis hermanos, ¿fueron impresionados con esto? Que no fue solamente la encarnación, sino también el vivir de Dios hombre que Él llevó. Qué faltante habría si de hecho nuestro Señor se hubiera encarnado a los 33 años y medio. Yo consideré esto cuando era un niño, de hecho, cuando compartieron conmigo acerca de la historia de la redención, que claro, siempre tocó mi corazón, y lo que Él logró en la cruz. Y yo me pregunté, Señor, si esta es la razón por la cual tú viniste, si esta es la única razón por la cual tú viniste, entonces, ¿por qué no simplemente venir y saltar allí y estar en la cruz? Pero más tarde, ver este asunto del vivir del Dios hombre, el vivir del Dios hombre, del primer Dios hombre, es algo precioso, hermanos, esto es algo precioso. De hecho, la nota... Bueno, leamos el otro punto, y luego quiero referirme a la nota que nuestro hermano leyó juntamente con nosotros. Punto I, el último punto en esta sección. Punto I, si podríamos leerlo juntos. En su vivir, el Señor Jesús logró lo más grandioso en el universo. Él expresó a Dios en su humanidad, lo más grandioso en el universo. No fue la primera creación. Lo más grandioso fue que este Dios hombre expresó a Dios en su humanidad. ¿Y sabe lo que es esto? Esta es la nueva creación. Esto es lograr lo más grandioso en el universo. Ahora, nuestro hermano nos dirigió esta nota que verdaderamente gobierna nuestra comunión en esta sesión con relación a Efesios capítulo 4, versículo 24, y de hecho sería bueno si pudiéramos leer esos versículos. Efesios capítulo 4, si pudiéramos leer los versículos 23 y 24. Y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Y en esta nota, nuestro hermano Lee desarrolla este asunto de la iglesia tal como es revelada en todo el libro de Efesios en muchos aspectos. Y llega a este punto para decir que el nuevo hombre es el aspecto más elevado de la iglesia. Y este mensaje 3, el bosquejo desarrollará este aspecto, y más adelante en la nota dice que la iglesia
En su aspecto supremo y culminante es un nuevo hombre cuyo objetivo es lograr el propósito eterno de Dios. Y quiero recalcar la última oración de esta nota, Efesios 4:24 y nota 2. Así pues, el enfoque de la exhortación del apóstol en esta sección es el nuevo hombre. No sé si usted ha prestado mucha atención a esta oración. El nuevo hombre es el enfoque de la exhortación del apóstol en esta sección, es decir, Efesios 4, comenzando desde el versículo 17. Muchos hemos sido impresionados con el hecho de que Efesios es un libro escrito en esta estructura. Pablo escribió el libro de esta manera. La primera parte es visión y la segunda parte es práctica, experiencia o el vivir práctico de esa visión. Bueno, el nuevo hombre primero se nos introduce en el capítulo 2 de Efesios, pero luego es repetido en el capítulo 4. Pero las dos revelaciones del nuevo hombre son muy diferentes. De hecho, aquí se nos presentan dos aspectos. En el capítulo 2 tenemos la creación del nuevo hombre. Y ahora, de hecho, vamos llegando al mensaje 3. El título del mensaje 3 es la creación de un solo y nuevo hombre y la manera en que es producido. En el capítulo 2 tenemos la creación del nuevo hombre. Y en el capítulo 4 tenemos en verdad la experiencia de la manera en que el nuevo hombre es producido en el vivir de los creyentes. ¿Alguna vez usted ha sido impresionado? Yo confieso, incluso antes de haber entrado en tanto detalle en esta semana, yo no había sido impresionado con esto. Este punto de la práctica a mí se me enseñó, de hecho, cuando yo estaba en la denominación, cuando era un niño, ser tierno y compasivo unos con otros, perdonarse unos a otros, versículo 32, es uno de los primeros versículos que memoricé, ser tiernos unos con otros, benignos unos con otros, perdonándonos a otros, y otras cosas, nuestra habla, no hurtar, airaos pero no pequéis. Pero ¿alguna vez usted ha vinculado esto con el nuevo hombre? ¿Ha visto usted que Pablo revela el nuevo hombre en este contexto? ¿Y qué es esto? Esto es que hay un viejo hombre. Hay un vivir del viejo hombre que de hecho es un andar en vanidad. Andar en vanidad, gobernado por una mente llena de vanidad. Y luego él dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Y en la nota, en cuanto a esta frase, la realidad que está en Jesús, esta es una nota que muchos de nosotros ya estamos familiarizados, pero yo no sé si alguna vez hemos vinculado esto con el asunto del vivir del nuevo hombre. Esta nota, la realidad que está en Jesús, Efesios 4:21, nota 1. La realidad que está en Jesús se refiere a la verdadera condición en la vida, se refiere a la verdadera condición de la vida de Jesús según se describe en los 4 evangelios. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que vimos en el mensaje 2. Este segundo hombre, este primer Dios hombre, su vivir, en especial, él nos continuó volviendo a que regresáramos a Lucas, el vivir aromático, precioso, este vivir aromático del Dios hombre. Este es nuestro molde y esto tiene que ser reproducido en nosotros. Cuando esto es reproducido en nosotros, en nuestro vivir, no meramente en cuanto a visión, sino en nuestro vivir, entonces en la tierra, allí está la reproducción de Jesús. Y eso es el vivir del nuevo hombre. Fui impresionado con esta frase. Quisiera recalcarlas que nuestro hermano presentó. La realidad intrínseca. Necesitamos la realidad intrínseca y necesitamos la manifestación orgánica o la expresión orgánica. Sí, el Señor ha hecho mucho por estos últimos 17, 18 años
y incluso estos últimos 42 años, para avanzar en su recobro, para llegarnos al punto que hay un eco dentro de nosotros que verdaderamente esto es el tiempo de oro. Parece que este sí verdaderamente es el tiempo donde el Señor quizás finalmente produzca el nuevo hombre entre nosotros. Y será logrado porque está en la palabra. Y tiene que ser logrado, ya sea que esto sea a través de nosotros y por nosotros o mediante otro pueblo. ¿Saben esos mensajes? En 1977, el hermano Lee hizo algunas declaraciones en esta línea. Dijo que él sentía, con todas las conveniencias modernas, el mundo se ha encogido, es más pequeño. Bueno, este es el tiempo apropiado. Él incluso él usó esta frase, el tiempo de oro, para que el Señor produzca el nuevo hombre. Él dijo esto, pero él dijo, sin embargo, si el Señor no lo puede obtener en la década de 1970, quizás lo obtendrá en la década de 1980. Y si no lo puede hacer en la década de 1980, quizás lo podrá hacer en la década de 1990. Y si no lo podrá hacer en 1990, en esa década, quizás lo hará en la década de los 2000. Él dijo algo así, porque para el Señor un día es como 1000 años, un día no significa mucho. Así que Él esperará hasta que Él pueda lograr esto. Y queridos hermanos, Él se esperará, Él no regresará hasta que esto sea cumplido en la tierra. Pero que veamos esto y que permitamos que el Señor verdaderamente nos hable para llevarnos a donde Él tiene que estar, a fin de que ahí se pueda lograr la manifestación del nuevo hombre de una manera práctica en la tierra. No es un asunto de prácticas, pero sí hay una expresión práctica. Pero hermanos, hay un gran obstáculo. Y de esto trata este mensaje. Esto lo presenta este bosquejo. Y este obstáculo son las ordenanzas. Quizás no seamos tan impresionados. Bueno, las ordenanzas, ¿cómo puede ser esto tal obstáculo o impedimento para el Señor? Las ordenanzas son las maneras o formas, ya sea de vivir o adorar. ¿Cómo esto puede ser tal obstáculo? Pero de hecho esta es la revelación en la palabra. Espero que todos podamos ver algo en esta tarde. Muy bien, lleguemos al bosquejo. Vamos ahora al bosquejo. Los primeros 3 puntos, 1, A y B, leamos estos primeros 3 puntos y leámoslos de manera sobria. Usted verá al leer que hay algo aquí de mucho peso en el corazón de nuestro hermano. Estas son citas directas del ministerio del hermano Lee. Punto Romano 1. Los colaboradores y los ancianos, quienes llevan la delantera en el recobro del Señor, deben darse cuenta de que el recobro del Señor reposa sobre sus hombros. Lo que el recobro será es algo que depende de lo que ellos serán. Estoy muy preocupado por todos los colaboradores y ancianos. Es posible que muchos de ellos no tengan un entendimiento completo de qué es el recobro del Señor. En cuanto al recobro actual del Señor, espero que ninguno de ustedes se deje limitar ni por su teología antigua, ni por su viejo entendimiento del recobro. Hermanos, esto es un asunto serio. ¿Sabe? Estamos aquí en esta asamblea con aquellos que están llevando responsabilidad en distintas medidas en las iglesias. Algunos son colaboradores, otros son ancianos, otros son los aprendices, pero está aquí porque se ha manifestado que usted tiene un corazón para el Señor, para el recobro, y están aprendiendo a llevar responsabilidad. ¿Sabes? A veces, cuando algunos son invitados a tal congregación, asamblea, yo no sé cuál es el sentir que ellos tienen cuando vienen por primera vez. Tenemos un poco de preocupación, que digan, bueno, finalmente ya estoy participando en el entrenamiento de ancianos, porque algunos se den cuenta o no,
están allí buscando, cazando posición o reconocimiento. Les digo, hermanos, esto es insensato. Esto es algo insensato. La responsabilidad, llevar la responsabilidad de tomar la delantera entre el pueblo de Dios es algo muy serio, es algo muy serio. Y tenemos que responder ante el Señor en cuanto a esto. Saben, Hebreos dice de que tenemos que tener en cuenta aquellos que tendremos que rendir cuentas ante el Señor cómo guiamos. Y hemos visto en nuestra historia, yo vine al recobro cuando solo tenía 14 años y yo observé muchas cosas allí en mis años de adolescencia, a los 20 y pico, a los 30 y pico de años. Yo observé cómo aquí y allá un hermano que llevaba la delantera, puede hacer que se detenga toda la iglesia para que no entre en el recobro presente del Señor. Esto es algo muy sobrio. Es posible detener, no solamente que usted mismo sea detenido, sino que incluso detener a otros, y no solamente a una iglesia, sino muchas iglesias o toda un área del país, incluso todo un país puede ser detenido por uno o dos que llevan la delantera, hermanos. Que nos humillemos ante el Señor. Señor, demuéstrame que es verdaderamente tu recobro, para que yo entonces pueda guiar a tu pueblo de manera apropiada. Muéstrame para que yo tenga la misericordia y la gracia juntamente con los otros que están alrededor mío, para que verdaderamente podamos conducir a los santos que están bajo nuestro cuidado. Actualmente, en el presente, introducirlos a la realidad intrínseca del nuevo hombre. Hermanos, si oramos de esta manera, el Señor responderá a esa oración, porque esto es lo que está en su corazón, incluso aún más que en nuestro corazón. El punto C dice: en los últimos días de esta era, antes de que el Señor pueda regresar, debemos ver la visión de un solo cuerpo y de un solo y nuevo hombre. Punto D. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el nuevo hombre que cumple el propósito eterno de Dios. ¿Sabe? En la nota que acabamos de leer, podemos ver en Efesios muchos aspectos de la iglesia son revelados. Y hermanos, hablamos acerca de la asamblea, hablamos acerca de la casa, ahí está el reino, ahí está el cuerpo y el nuevo hombre. E incluso enseñamos a nuestros jóvenes en cuanto a todos estos aspectos. Podríamos decir, después de un día en este entrenamiento, podríamos ahora traer este asunto del nuevo hombre a nuestro vocabulario. Esto es lo que hacemos cuando tenemos este entrenamiento, y eso es algo muy bueno. Pero hermanos, no solamente es un asunto de decir que somos el nuevo hombre, porque podríamos regresar a nuestro lugar, y en nuestro lugar, de hecho, solo tenemos la asamblea, quizás. ¿Sabe? La iglesia es la asamblea. Y el hermano Lee a menudo hablaba, cuando él mencionaba este punto, él hablaba acerca de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. ¿Sabe? Las Naciones Unidas es una asamblea de personas que provienen de todos los continentes. En esta mañana tenemos aquí una asamblea de personas que provienen de todos los continentes. ¿Pero somos verdaderamente el nuevo hombre? ¿O quizás seamos solo un aspecto de la asamblea? ¿Sabe? Las Naciones Unidas es una asamblea ¿de qué? De aquellos que debaten y de opositores, porque todos están allí solo no lo cuestiono, pero están allí en pro de la paz global, pero todos se aferran a algo, aunque están allí por la paz global, pero se aferran. Es como las Olimpiadas, ¿sabe? Los deportes, cada 4 años, ahí hay jóvenes, compiten juntos y celebran. Aquí están todas las naciones, de todos los pueblos, de tantas naciones ahí en las Olimpiadas, pero vienen ahí ¿a qué? A competir unos con otros. Y a ver cuántos tienen medallas de oro y cuántos tienen medallas de plata. Que nuestras
asambleas, congregaciones, reuniones, no tengan ese tipo de espíritu. Hermanos, tenemos que avanzar de la asamblea al menos hasta llegar a la casa. En la casa hay una conexión, es mucho más íntima. Primero, hay una relación de vida. Al menos hay una relación de vida en la casa. Pero incluso en la familia es posible ser hermanos, pero finalmente usted no me cae bien, yo no le caigo bien a usted, entonces peleamos el uno con el otro. No, tenemos que avanzar aún más elevado. Así que llegamos y avanzamos hasta el aspecto del cuerpo. Y en estos últimos años, como que el Señor por años, hablando el cuerpo. Esto también es un asunto de vida y una relación más profunda en vida. Porque si mi mano decide que yo no estoy contento aquí bajo el brazo que está bajo el hombro, bueno, entonces no hay nada que se puede hacer, sino más bien estamos conectados en vida, esto es maravilloso, pero no es lo suficientemente bueno, no basta. Veamos estos próximos puntos, en el punto 1. Al considerar la iglesia como cuerpo de Cristo, el énfasis recae sobre la vida, mientras que al considerar la iglesia como un solo y nuevo hombre, el énfasis recae sobre la persona. En calidad de cuerpo de Cristo, la iglesia necesita a Cristo como su vida. En calidad de un solo y nuevo hombre, la iglesia necesita a Cristo como su persona. D, 1 y 2. Aquí tenemos un mensaje dedicado solamente a tomar a Cristo como nuestra persona. Hermanos, el cuerpo es el nuevo hombre. Pero hay una distinción, una pequeña distinción en este aspecto. En el cuerpo el énfasis recae sobre la vida, mientras que en el nuevo hombre el énfasis recae sobre la persona, una sola persona. El cuerpo tiene una sola vida, pero el cuerpo no decide dónde ir. El cuerpo puede estar saludable y estar adecuado para moverse, pero el cuerpo no es el que decide. Hay cierta distinción aquí. ¿Quién decide? La persona decide. ¿Sabe? Si usted tiene un cuerpo que se mueve, no uno con la persona, bueno, esto es algo muy peligroso, esto es un espasmo. El cuerpo se mueve involuntariamente, como un espasmo, no bajo el orden de la cabeza. Pero no queremos un cuerpo lleno de espasmos. No, lo que queremos es el nuevo hombre, una sola persona, donde Él es la persona, Él es el que hace las decisiones. Y toda actividad nuestra, todo nuestro servicio, ya sea personal o corporativamente, sale de la persona, Cristo, la persona del nuevo hombre. La Biblia revela que el nuevo hombre es un hombre corporativo y universal. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos todos uno con Cristo para ser el nuevo hombre. Por tanto, todos somos partes, componentes del nuevo hombre corporativo. El nuevo hombre es un Dios hombre corporativo, el conjunto de todos los Dios hombres. Al poner juntos a todos los Dios hombres, tenemos un solo y nuevo hombre. Amén. Ahora, esta es una introducción, hermanos, en los próximos puntos en el bosquejo, que son 4 puntos más, 2, 3, 4 y 5. Esto a lo mejor está allí. Usted puede, un punto clave, el punto romano 2, aquí la palabra clave es obra maestra, la puede subrayar, obra maestra, punto romano 2. En el punto romano 3 hay una palabra clave, la palabra clave ahí para subrayar son ordenanzas. Hay mucha carga en cuanto a esto. En el punto romano 4, la palabra recalcada es espíritu o espíritu mezclado, espíritu, la mezcla del espíritu. Y finalmente, en el punto romano 5, la palabra clave es meta. Así que obra maestra, ordenanzas, espíritu y meta. Estas son las palabras claves. Obra maestra. Esta es una revelación fenomenal. Voy a compartir algo que ustedes saben, pero espero que puedan tener una impresión renovada, nueva, una nueva visión. ¿Saben, hermanos? Hay algo que Dios llama su obra maestra.
y no es la asamblea, ni siquiera es el cuerpo, sino que es el nuevo hombre. La Biblia llama el nuevo hombre la obra maestra. ¿Sabe? La obra maestra es la obra cumbre. Para un artista o un escritor es la obra cumbre, la culminación de las obras. La obra cumbre de Dios es el nuevo hombre. ¿Por qué, hermanos, no tenemos mayor impresión de esto? Incluso al hablar de esto, al tener comunión con los santos bajo nuestro cuidado. Yo también lo confieso. ¿Por qué? No ha habido mucha comunión con respecto al nuevo hombre. Yo siento que verdaderamente no hemos sido adecuadamente impresionados. Pero esta es la obra maestra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Es al combinar estos dos versículos que están allí en los versículos de referencia, Efesios 2:10 y Efesios 2:15. Efesios 2:10 dice, somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero luego el 2:15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Así que aquí en el mismo capítulo, en el mismo pasaje, esta palabra creado es usado dos veces. Primero, habla acerca de crear su obra maestra. Y luego, en detalle, Pablo avanza para escribir lo que Cristo creó allí en su muerte en la cruz, era un solo y nuevo hombre. Y esto es lo que él considera ser la obra maestra de Dios. Necesitamos prestar mucha atención a dos frases en el versículo 15. En su carne y en sí mismo. En su carne y en sí mismo. Punto 1. En su carne, Cristo dio fin a todas las cosas negativas en el universo. Y hay 6 categorías de cosas aquí. Primero, Satanás, el diablo, el enemigo de Dios. Siguiente, el pecado. 3, la carne del hombre caído. 4, el mundo, el cosmos, el sistema maligno de Satanás. 5, la creación, la vieja creación representada por el viejo hombre. Y finalmente 6, las ordenanzas divisorias de la ley. Hermanos, si consideren, algunos de nosotros vinimos al recobro del Señor, éramos creyentes ya. Antes que viniésemos al recobro del Señor, de las cosas que se enumeran aquí, teníamos alguna impresión de la muerte de Cristo ya. La muerte de Cristo aniquiló ciertas cosas. Creo que muchos creyentes dirían, bueno, la muerte de Cristo juzgó el pecado. Esto es maravilloso. Y la muerte de Cristo juzgó el pecado, el mundo. Quizás, no muchos saben esto, quizás los creyentes más avanzados. Y incluso los creyentes más avanzados dirían, bueno, Cristo aniquiló en la cruz a Satanás y la vieja creación. Pero les digo, incluso entre nosotros, entre nuestros santos, si les preguntásemos a ellos, si tomáramos un censo espontáneo, bueno, ¿con qué trató, qué aniquiló la cruz de Cristo? ¿Qué fue lo que ahí fue aniquilado? ¿Cuántos de nosotros podríamos incluir el punto romano número 6? Las ordenanzas. ¿Cuántos de nosotros incluiríamos las ordenanzas en aquello que Cristo aniquiló en la cruz? ¿Y por qué es que no estamos conscientes de eso? Porque estamos carentes de lo que Dios desea, su obra maestra. Porque las otras cosas nos desean a nosotros personalmente. Ciertamente, la muerte de Cristo aniquiló el pecado. Y apreciamos esto por nuestra redención. Y la muerte de Cristo aniquiló al viejo hombre y el mundo. Esto es para nuestra santificación. La muerte de Cristo aniquiló a Satanás. Esto es para nuestra victoria. Pero hermanos, incluso todo esto fue hecho, incluso el deseo de Dios no es logrado. ¿Por qué? Porque si las ordenanzas permanecen, entonces no habrá el nuevo hombre. No habrá el nuevo hombre. Así que en su carne Él logró esto. 2. En sí mismo, como esfera, elemento y esencia, Cristo creó de los judíos y los gentiles un solo y nuevo hombre.
Leámosela todos juntos. Cristo no solo es el creador de un solo y nuevo hombre, la iglesia, sino que también es la esfera en la cual fue creado el nuevo hombre y el elemento y la esencia con los cuales éste fue creado. También punto B. Él es el elemento mismo y la esencia misma del nuevo hombre, y como tal hace que la naturaleza divina de Dios sea una sola entidad con la humanidad. Ese Dios hombre que logró el propósito de Dios. Él fue a la cruz, dio fin a todas las cosas negativas y luego Él llegó a ser el Espíritu vivificante para que Él pudiera impartirse en nosotros como esencia y elemento del nuevo hombre. Hermanos, aparte de esa esencia y elemento, nosotros no tenemos nada que ver con el nuevo hombre. Aquí tenemos Colosenses capítulo 3 versículos 10 y 11. Estamos familiarizados con estos versículos. Aquí se nos dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, en el nuevo hombre, debido a que Él aniquiló a todos y todas las cosas y todas las personas, entonces la única persona que permanece es Cristo. Así que no hay lugar para judío y griego. Lamentablemente ahí no hay lugar tampoco para los de India, ni tampoco para los chinos, tampoco hay espacio ahí para los australianos, no hay lugar allí para los alemanes. Tenemos mucha carga por Alemania, pero no hay lugar allí para los alemanes. No hay lugar allí tampoco para los estadounidenses, ni tampoco para los franceses, ni los españoles. Solo hay lugar allí para Cristo. ¿Sabe? Hay tal movimiento en el cristianismo aquí y allá, donde algunos de nosotros estamos involucrados en eso, que es el movimiento ecuménico. Ecuménico significa que usted es usted, pero también hay un lugar para usted y hay un lugar aquí. Usted, bueno, somos diferentes, ustedes, pero venga, aquí hay un lugar aquí para todos ustedes. Eso no es el recobro del Señor. En el recobro del Señor hay lugar para nadie excepto Cristo. Hermanos, podríamos decir esto, podríamos decir amén a esto, pero si nos estamos aquí sentados y todavía tenemos nuestras ordenanzas, de hecho, no tenemos nada que ver con este nuevo hombre. Sigamos leyendo. Punto B. En la creación del nuevo hombre, primero nuestro hombre natural fue crucificado por Cristo. Y después, al ser eliminado el viejo hombre por la cruz, Cristo impartió el elemento divino en nosotros, con lo cual hizo que llegáramos a ser una nueva entidad, un nuevo invento de Dios. Alabado sea el Señor, esta es una nueva creación. El C. El nuevo hombre que fue creado mediante la muerte creadora de Cristo equivale al cuerpo formado en la ascensión y ascensión de Cristo. Por ende, un solo y nuevo hombre y el cuerpo son términos sinónimos y se pueden usar de forma intercambiable. Pero por favor recuérdese de esta distinción. En el cuerpo el énfasis recae sobre la vida. Y con el nuevo hombre el énfasis recae sobre la persona. Muy bien, ahora llegamos al corazón de este mensaje. Y oramos que verdaderamente tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación y un corazón vuelto al Señor para que el Señor pueda quitar otra capa de velos con respecto a este asunto de las ordenanzas. En la cruz, Cristo creó el nuevo hombre en sí mismo. Al abolir en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la pared intermedia de separación. Para entender este asunto de las ordenanzas, tenemos que considerar que en la ley hay diferentes tipos de mandamientos. Esto es lo que A y el B desarrollan. Leamos esto. A. La ley de la cual se habla en 2.15 no es
la ley de los mandamientos morales, sino la ley de los mandamientos rituales, tales como las ordenanzas de la circuncisión, guardar el sábado y comer ciertos alimentos. Hermanos, tenemos que tener claridad que lo que Cristo abolió en la cruz no fue la ley moral. No abolió la ley moral. La ley moral continuará y todavía se aplica en esta era, se aplica en la era del reino y se aplicará por la eternidad. Pero la ley ritual que le da fin a maneras de vivir, tales como las ordenanzas de la circuncisión, guardar el sábado, comer ciertos alimentos, todo esto provino de Dios. Dios dio esto a su pueblo que él había llamado a salir para que estos fueran distintos de la raza del linaje creado. Pero estas cosas incluso llegaron a ser enemistad entre los judíos y los gentiles. Llegó a ser tal demarcación, tal línea de demarcación, sino que incluso aún más que eso, una fuente de enemistad entre los pueblos. Y en principio cualquier ordenanza puede llegar a ser tal fuente de enemistad. Tenemos que tener mucho cuidado. Punto B dice: las ordenanzas son las formas o maneras de vivir y adorar, las cuales crean enemistad y división. En la cruz, Cristo abolió todas las regulaciones en cuanto al vivir y la adoración, regulaciones que han dividido a las naciones. Oh, les digo, en ese tiempo, incluso ya desde el tiempo del Señor Jesús, el Señor mismo, Él tomó la delantera para romper el sábado. Él sanó a las personas. Él hubiera podido sanarlos en otro tiempo, pero Él esperó a propósito para que llegara el sábado a fin de sanarlas. Y por eso lo aborrecían a Él. Luego, con Pedro vemos la regulación de la dieta, de la comida. Bueno, Pedro era un poco débil en cuanto a este asunto. Y luego con Pablo, él fuera muy fuerte y enseñaba en contra de la circuncisión. Él creó un nuevo término que esto debería haber ofendido a los judíos. Lo llamó la concisión. Y de hecho él dice que aquellas personas, los religiosos, ellos son los perros. Ninguno se atrevería a decir eso, pero Pablo, sobre la base de lo que el Señor hizo en la cruz, él llevó a cabo en su ministerio el nuevo hombre, y él tenía que decir cosas tan extremas para sacudir a los creyentes, para sacudirlos, sacarlos de sus propias ordenanzas. Hermanos, con tal que tengamos ordenanzas que de hecho están involucradas con nuestra cultura, entonces no podemos tener el nuevo hombre. Por una parte hay una gran bendición de que aquí tenemos personas de todos los continentes, pero por otra parte podría haber mucha cultura aquí. Podrían haber aquí muchas culturas, muchas ordenanzas. Podríamos estar ofendiéndonos los unos a otros de manera secreta. Incluso la manera en que nosotros comamos podría ser diferente. Incluso yo podría ofenderme por la manera en que una persona a la par mía come. Sabe, el hermano Lee a menudo decía una pequeña broma cuando hablaba acerca de eso, es que los del occidente comen con armas porque tenemos el tenedor y el cuchillo, así que son armas, así que no sabía que así nos percibían otros. Así que cuando usted va a un lugar que come con palillos, entonces usted mejor aprenda a usar los palillos. Pero si está en un lugar que usa los dedos, simplemente use los dedos. Hermanos, quizás esto parezca algo pequeño, pero les digo, cualquier cosa podría ser una ordenanza. Cualquier cosa podría ser una ordenanza. ¿Sabe? La historia del cristianismo es una historia de pelear por las prácticas. El Señor tenía un avance en su recobro y cierta práctica se desarrollaba que era de ayuda, incluso era bíblica, y sin embargo en cierto momento tal parece que eso vino a ser una ordenanza. Así que el bautismo, distintas maneras de bautizar,
incluso la dirección de cómo uno es bautizado, esto podría ser un problema. Vimos un video preparado por los hermanos que toman la delantera con el mover del Señor a Asia. Oh, qué deleitoso es el mover del Señor en partes del mundo que uno sueña en cuanto a eso. Y yo vi que en ciertos lugares tienen el bautisterio, no es hacia atrás ni hacia adelante, sino que es hacia abajo. ¿Ese es correcto, hermano? Para abajo, para abajo. Y dice, yo tenía que confesar, yo nunca había visto eso antes. Pero no me ofendí. Dije, amén. Hablar en lenguas. Lavar los pies, este tipo de prácticas. Todo esto ha dividido a los cristianos por años. ¿Sabe? En estos mensajes yo me recuerdo cuando era muy joven y en mi primer o segundo entrenamiento al cual vine, yo tenía como unos 15 años, el hermano Lee estaba hablando acerca de esto fue en Los Ángeles, en mis primeros años en la vida de iglesia, él estaba hablando de este grupo en Taiwán que sacudía las sillas, no es así, sacudía las sillas. Entonces se les llamaba los que sacudían las sillas. Y él preguntó, ¿le molestaría esto a usted? ¿Podría ir a usted a una reunión donde ellos están sacudiendo las sillas? Y dijo, algunos testificaron cuánta ayuda recibieron. No me refiero a los hermanos en los que estaban en el recobro del Señor, a otros. No sé si algunos santos en el recobro hicieron esto, pero de otros grupos. ¿Cuánta ayuda ellos recibieron al salirse de sí mismos, al sacudir las sillas? ¿Criticaría usted esa práctica? ¿Lo criticaría? Y algunos, incluso de personas profesionales de gran educación, recibieron ayuda por este sacudir de las sillas. ¿Lo criticaría usted? Saben, hermanos, hay 4 cosas en el Nuevo Testamento por los cuales no transigimos. 4 cosas por las cuales no transigimos. Solo estas 4 cosas no transigimos en cuanto a ello. Primero, la idolatría. Nos oponemos a eso, a la idolatría. Si algo es idólatra, no lo seguimos. Lo segundo es la inmoralidad. La inmoralidad. No transigimos en cuanto a esto. Número 3, la división. Ser divisivos. Causas de división. Y número 4, negar la deidad de Cristo. Negar la persona, la deidad de Cristo. Si en algún lugar practicando esto o traen este tipo de prácticas, decimos no, de manera fuerte nos oponemos a eso, no transigimos en cuanto a esto. Pero las otras cosas, cualquier otras cosas, no debemos preocuparnos. Si hay algún sentir, quizás nos acomodemos y nos adaptamos, externamente no nos oponemos, pero si hay algún sentir dentro de nosotros, bueno, usted tiene una ordenanza en cuanto a ese asunto. Así que, por tanto, no tenemos la realidad del nuevo hombre. Pero muchas, tal vez, cosas, bueno, solamente son ejemplos, en comillas, entre el cristianismo. Pero, hermanos, ¿qué tal con nosotros? Incluso el orar, leer. Oh, yo me recuerdo, cuando era un adolescente, y escuchando estas cosas del hermano Lee. Esto fue 1973. El hermano Lee estaba en un entrenamiento en Los Ángeles. Cristo y la iglesia en Efesio, y estaba dándole a este asunto día tras día en cuanto a las ordenanzas, día tras día, y diciéndonos, no haga del orar leer una ordenanza. Si alguien venía, un creyente buscador, y no quería orar leer ese creyente, incluso, quizás eso nos molestaría. Bueno, recibimos tanta ayuda de orar leer, pero podemos poner eso a un lado y simplemente que esta persona pueda entrar en la vida de iglesia. Él incluso nos dijo, incluso podemos hacer del invocar el nombre del Señor una ordenanza, incluso podemos hacer de las oraciones cortas una ordenanza. ¿Sabe? Muchas veces animamos a los santos, síganse unos los a otros. Y dice, bueno, el testimonio debería ser corto, viviente y al punto, pero ¿qué tal si usted va a una iglesia genuina local y ellos dan largos testimonios de larga duración? ¿Sería esto algo sobresaliente para usted y usted reportaría eso a los hermanos?
Me recuerdo, en la década de los 70, había un lugar, era una iglesia local genuina, y en ese lugar, las reuniones eran calladas, eran muy tranquilas comparadas con lo que se estaba llevando a cabo en Eldon Hall, en Los Ángeles. Esas reuniones en Eldon Hall eran muy vivientes, y bueno, muchas gritaban de gozo, pero en ese otro lugar, en esa otra localidad, una iglesia local genuina, la práctica no era así, y de hecho, no se escuchaba muchos que invocaran el nombre del Señor. Y los santos ahí, aunque oraban, leían de manera personal, yo sí sé eso, pero ellos no practicaban el orar, leer en la reunión. Así que los hermanos que iban a la delantera en ese lugar tuvieron comunión con el hermano Lee. Y le preguntaron si algunos santos podrían emigrar a ese lugar para compenetrar la situación. Y 16 santos en la comunión con los hermanos fueron allí. Y él tuvo una comunión con esos 16 santos. Y no voy a leérselos a ustedes, pero tengo aquí una copia de la transcripción de lo que él abarcó en ese tiempo. Esa fue la amonestación del hermano Lee para los 16 santos. ¿Sabe lo que le dijo allí? Básicamente le dijo lo siguiente: simplemente sea como ellos. Simplemente sea como ellos. Si ellos oran largo, usted ore largo. Incluso esto. Si ellos no dicen amén, entonces no diga amén usted. Él nos dijo esto. Incluso nuestro amén, decir amén, podría llegar a ser una ordenanza. Pero usted puede decir amén en esta reunión. Amén, amén, amén. Pero si en cierto lugar ellos no practican de esa manera, podría ir usted allí y simplemente estar cómodo y adaptarse. O iría usted allí y simplemente los criticaría. Su punto era el siguiente, hermanos: tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender cómo ministrar Cristo en cualquier tipo de situación y no ser retenidos por nuestras ordenanzas. Conozco otro lugar, y había ciertas situaciones ahí, pero en ese lugar, como resultado de algunas cosas, ellos no practicaban usar el avivamiento matutino para la palabra santa para el avivamiento matutino, no lo usaban para su avivamiento matutino, y fueron criticados por uno que lo visitó. Incluso, aún preguntó: ¿es esa una iglesia local genuina? Hermanos, tenemos que graduarnos de tal nivel. Quizás no nos demos cuenta de cuánto incluso las cosas espirituales pueden ser ordenanzas para nosotros, cuánto carecemos de la realidad del nuevo hombre. De regreso al bosquejo dice: desde los tiempos de Babel, la humanidad ha sido dividida por ordenanzas en cuanto a las maneras de vivir y adorar. En la economía de Dios, en la vida de iglesia, debemos vencer a Babel. Debido a la caída del hombre, existen muchas ordenanzas, muchas costumbres, hábitos, maneras de vivir y maneras de adorar. Todas estas diferencias entre los pueblos han dividido, dispersado y confundido a la humanidad. Uno de los elementos principales de las ordenanzas es el idioma. Nuestro idioma mismo puede llegar a ser una ordenanza. Y aquí en estos dos puntos tenemos Hechos 2 y Hechos 6, dos casos que tratan con respecto al pecado. El A. En el día de Pentecostés, las divisiones causadas por el idioma fueron vencidas, y la iglesia como un solo y nuevo hombre comenzó a existir. ¿Sabe? Allí en Hechos 2, habían personas de 15 nacionalidades, que hablaban 15 dialectos. Claro, todos eran judíos, pero esto fue muy soberano. Todos estos judíos dispersos hablaban distintos idiomas y estaban allí, y todos entendieron la proclamación de los hermanos. Lo que declararon, eso fue algo maravilloso, lo entendieron en sus propios idiomas, porque allí el nuevo hombre había sido creado
comenzó a existir. Pero en Hechos 6, ¿qué ocurrió? En Hechos 6 hay un disturbio entre los santos. ¿Por qué? Por la impartición a las distribución de los helenistas. Hubo murmuración de los helenistas. Estos eran los judíos que hablaban griego. Así que en Hechos 2, 15 idiomas. Esto fue vencido, pero en Hechos 6 solamente 2 idiomas y tuvieron un problema allí. Fueron desatendidos en la distribución diaria. Esto nos muestra las ordenanzas. No es algo insignificante, es cuánto debemos orar por la realidad intrínseca. Necesitamos la realidad intrínseca para vencer la cultura. Quizás no nos demos cuenta, hermano, de que verdaderamente estamos atados por la cultura. ¿Sabe, hermanos, en la cruz, Cristo abolió todas las ordenanzas básicas, todos los que mencionamos anteriormente, el sábado, de la circuncisión, todas esas cosas. Cuanto mucho más las ordenanzas menores. Todas esas ordenanzas han sido abolidas, pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros creamos nuevas ordenanzas o hemos creado nuevas ordenanzas. Punto B. Si podemos vencer la dificultad causada por el idioma, una gran parte de nuestro problema con las ordenanzas será resuelto. Será resuelto. Amén. Oh Señor Jesús, gana la victoria en medio nuestro. Punto Romano 4. ¿Cuál es la palabra clave? Espíritu. Hermanos, esta es nuestra única esperanza. Esta es nuestra única esperanza. Pablo presenta esto en Efesios 4. ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? Bueno, primero tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que estar dispuestos a despojarnos del viejo hombre con sus ordenanzas y luego nos vestimos del nuevo hombre al ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Leamos el punto Romano 4 todos juntos. Cuanto más estemos en el espíritu mezclado, en la mezcla del espíritu divino con el espíritu humano, más seremos librados de las ordenanzas a fin de que sea producido un solo y nuevo hombre. Amén. El nuevo hombre ya ha sido creado. Nuestra carga es que sea producido el nuevo hombre. Y la única manera es por el espíritu mezclado. Por el espíritu mezclado. A. La cruz abolió las ordenanzas a fin de dar lugar al Espíritu, en quien tenemos acceso al Padre. ¿Sabe? Efesios 2:18 es un versículo maravilloso, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo Espíritu al Padre. Y, hermanos, yo sí creo que tenemos cierta medida de experiencia de vencer nuestras diferencias y ordenanzas. Yo creo que tenemos cierta medida. Simplemente necesitamos más. Necesitamos que esta realidad prevalezca en nuestra experiencia. No tiene la experiencia de estar con algunos hermanos, visitando algún lugar, en un nuevo lugar, y usted es muy diferente de ellos, pero usted simplemente toca al Señor juntamente con ellos, orando juntos, y en esa oración, en el Espíritu, hay absolutamente ninguna diferencia, ninguna distinción entre nosotros. Me recuerdo de esto la primera vez que fui a Centroamérica. ¿Sabes? Centroamérica, mi formación, mi trasfondo es de la isla de Puerto Rico. Así que yo tengo un historial hispánico, trasfondo hispánico. Y en 6 de los 7 países de Centroamérica, yo fui, son de trasfondo hispánico. Yo fui allí al único país que no tiene ese trasfondo hispánico, y este es el país de Belice. Y es muy interesante que la vida de iglesia allí fue iniciada no con la gente local, como en muchos otros lugares, sino con alemanes. Así que todos son caucásicos. Y, de hecho, todos tenían el trasfondo menonita. Habían salido de la religión menonita. Y yo me recuerdo que la primera noche que yo estaba allí, estábamos orando juntos, y ni siquiera era el tiempo de la reunión, simplemente era el tiempo de la
de la cena. Bueno, habían unos 25 santos, y estábamos orando juntos, y al estar orando fue tan disfrutable, y yo vi y me di cuenta, yo no puedo ser más diferente, soy tan diferente, no puedo ser más diferente que todos ellos, pero si los acabo de conocer y los amo a todos ellos. Tenía este sentir que prevalecía. Amo a estos hermanos y hermanas, los amo. Hermanos, la realidad del nuevo hombre ya está en nuestro espíritu. Necesitamos que esa realidad se extienda a nuestra mente, voluntad y parte emotiva. Ahora, fui impresionado con una palabra en uno de los escritos, creo que es el libro del Nuevo Hombre, el Nuevo Hombre y el Espíritu, uno de estos, y el hermano Lee dice lo siguiente. Él dice que el Espíritu tiene que penetrar saliendo de nuestro espíritu y entrar en nuestra mente. Queremos que el espíritu fluya. Hablamos del espíritu, que fluye, que crezca, que inunde nuestra alma. Pero, hermanos, a veces, debido a nuestras ordenanzas tan fuertes, es como que algo tiene que colarse, filtrarse, escurrirse, así que el espíritu no puede fluir, sino solamente puede filtrarse, colarse, escurrirse como gota tras gota, infiltrarse gota tras gota. Oh, pero esto es mucho mejor, pero que el espíritu se extienda a nuestra mente. ¿Saben? En Efesios 4, Pablo nos encarga a los creyentes: ya no anden como los gentiles andan en la vanidad de la mente. Hermanos, estas ordenanzas, la cultura, está allí en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de evaluar y en nuestras opiniones. Oh, que el Espíritu pueda crecer en nosotros para que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Punto 1 dice: si tenemos ordenanzas no tenemos el espíritu, pero si tenemos el espíritu no tendremos ordenanzas. La vida de iglesia no consta de ordenanzas, sino del espíritu viviente. La iglesia es la réplica del espíritu. Y el punto C: si no hay espíritu, no hay iglesia. Y a más espíritu, más iglesia. ¿Qué tal si leemos esto nuevamente, un poquito más fuerte? Si no hay espíritu, no hay iglesia. Y a más espíritu, más iglesia. Señor, queremos más espíritu. Más espíritu. Más espíritu en nuestra interacción con los santos. Oh, cuánto necesitamos el espíritu que nos llene para saturarnos, para llegar a todas las partes de nuestra alma, se extiende a todas las partes de nuestra alma. Si tenemos el espíritu activamente en nosotros, entonces cuando visitemos algún lugar, no tendremos el corazón de dar una opinión allí, no tendremos el corazón de oponernos ni de imponer nuestra manera de proceder. Punto 2 dice: siempre que no estemos en el espíritu, cualquier cosa que hagamos es una ordenanza. Si no estamos en el espíritu, espontáneamente expresamos nuestra cultura, expresamos nuestra manera natural de pensar, la cual quizás no nos demos cuenta que sea una manera nacionalista, que es influenciada, moldeada por el país en donde fuimos formados, donde fuimos criados. Pero si estamos en el espíritu, entonces ese Dios hombre puede vivir su vida en nosotros nuevamente. ¿Cuánto necesitamos ser hermanos que están pastoreando los santos, guiando a las iglesias, sirviendo juntamente en nuestro espíritu? Punto B: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, tenemos que tener claro qué es lo que vale, qué es lo importante.
en nuestro contacto unos con otros, lo que importa, lo que vale es que Cristo les sea ministrado a ellos, es que Cristo sea forjado en ellos. Regreso a ese ejemplo acerca de esos 16 santos que emigraron. Puedo testificar, yo vi eso, y esos santos verdaderamente tomaron la palabra del hermano Lee. Simplemente ministraron Cristo a otros. ¿Y sabe cuál fue el resultado? En un año o algo así, todos estaban orando, leyendo. Todos estaban invocando el nombre del Señor. Pero no siempre es así, hermanos. A veces después de 10 años o 20 años todavía sigue lo mismo. ¿Puede usted resistir eso? La única manera es ser un hombre en el Espíritu y continúe ministrando vida en cualquier oportunidad que tenga. La vida funciona, hermanos. El Espíritu funciona. El Espíritu funciona. Amén. Ser una nueva creación es tener a Cristo forjado en nuestro ser. Hermanos, nuevamente, ya mencionamos, tenemos muchos hermanos jóvenes que están aquí como aprendices, siendo llevados a la responsabilidad, aprendiendo cómo servir. Oh, cuánto nuestra intención debe ser ayudar a los santos en esta manera, que Cristo sea forjado en ellos. No solamente promover unas prácticas, no solamente de que ellos entren en una práctica, sino que más bien nuestro corazón debe ser, Señor, ¿cuánto estás creciendo en los santos que están bajo mi cuidado? Sí, tenemos la responsabilidad en un lugar, ciertamente, entonces tenemos la manera de ayudar la situación. Por ejemplo, si los santos están orando oraciones largas en las reuniones de oración, bueno, si somos uno de los que llevan la delantera en ese lugar, ciertamente, en comunión podemos ministrar algo a los santos para que la situación pueda mejorar. Pero incluso a medida que está mejorando la situación externa, nuestro corazón debe ser cuál es la actividad intrínseca que está ocurriendo en la iglesia donde estoy. ¿Están creciendo los santos? Meramente cambiar una práctica, eso, hermanos, no significa nada. ¿Cuánto necesitamos ver lo que cuenta, lo que vale? Punto el 3 dice, cuando Cristo es hecho real a nosotros por el Espíritu en nuestro espíritu, llegamos a ser la nueva creación, el nuevo hombre. Amén. Ahora llegamos al punto Romanos 5. ¿Cuál es el punto principal aquí? La meta. Hermanos, esta es la meta. Estamos aquí ahora tocando la meta del recobro del Señor. Tenemos que estar claros. ¿Cuál es la meta? Si nosotros no tenemos claridad en cuanto a la meta, si no estamos claros en cuanto a la meta, entonces en su lugar usted quizás esté haciendo algún lugar alguna cosa que no es la meta. Usted quizás sea fiel, pero no estamos dirigiéndonos en la misma dirección. Entonces, hermanos, todos tenemos que tener claridad cuál es la meta, a fin de que todo nuestro servicio pueda ser alineado bajo esta visión. La meta del recobro del Señor es producir un solo y nuevo hombre. Lo que estaba dividido y disperso en el viejo hombre es recobrado en el nuevo hombre. Aquí tenemos los versículos de Génesis, capítulo 11, que es cierto tipo de trasfondo o contraste a Hechos 2. Ahí está la cuarta caída del hombre, la cuarta etapa de la caída del hombre. Esta fue la caída final, máxima. Meramente ver Génesis 3, usted no podría ver el significado, el pleno significado de la caída. Usted necesita Génesis 11 para ver el pleno significado de la caída. Porque que era lo que el Señor buscaba. Él buscaba un hombre corporativo que cumpliera su propósito de imagen y dominio. Génesis 3 solamente comenzó ese proceso. ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis 11? Allí lo que ocurrió fue que ese hombre caído se dividió y fue dispersado. Se dispersó y se dividió.
¿Qué era esto? Esta fue la manera de Satanás de proceder a fin de interrumpir el propósito que Dios tenía de obtener ese hombre corporativo. Es como que usted tiene un vaso. Este es un vaso. Dios creó un vaso. Él creó al hombre como vaso. Pero si este vaso es disperso, si es roto, y entonces se dispersa, entonces Dios tiene un vaso. Pero lo que estaba dividido y disperso en el viejo hombre es recobrado en el nuevo hombre. Pero nuevamente esto fue logrado en la cruz. ¿Qué tal en nuestra experiencia? Podría ser que simplemente estamos aquí de distintos continentes y se ve tan prometedor y tan bueno, y sin embargo podríamos estar internamente, ser una situación dispersa y dividida. Solamente el Señor sabe cuánta realidad del nuevo hombre verdaderamente tenemos. Nuevamente que nos humillemos y que verdaderamente vengamos al Señor a fin de que el nuevo hombre, nuestro espíritu, pueda rebosar alcanzando toda nuestra alma, que todos tomemos a Cristo como nuestra única persona. Única persona. ¡Qué gloria sería esto! Uno dice, en el viejo hombre el hombre fue dividido y dispersado. En el nuevo hombre el hombre es reunido y hecho uno solo. En el mundo, cuanto más diferente e individualista sea una persona, mejor. Esto es contrario a la economía de Dios, la cual consiste en reunirnos y hacernos una sola entidad. Despojarnos del viejo hombre equivale a despojarnos del hombre dividido y disperso. Vestirnos del nuevo hombre equivale a vestirnos del nuevo hombre que es uno solo y que está reunido. Amén. Leamos el punto B todos juntos. Cristo debería ser nuestra única fuente. No deberíamos permitir que nada de nuestra formación, cultura o nacionalidad sea nuestra fuente. Amén. Punto 1. Las personas mundanas consideran las diferencias culturales como una fuente de prestigio. Pero en Cristo hemos perdido este prestigio. Ahora, nuestro único prestigio es Cristo y la unidad genuina. Hermanos, de manera natural, no podemos evitar este asunto del prestigio. Tener un poquito de orgullo en algo acerca de nuestra formación, nuestro entrenamiento. De hecho, incluso podríamos tener prestigio incluso acerca de nuestro entrenamiento espiritual. Podríamos tener prestigio incluso acerca de nuestra iglesia local. Hay algo, quizás por la gracia del Señor, haya alguna victoria que se haya obtenido, el Señor se ha abrido paso, tal vez el aumento numérico, tal vez el servicio en ciertas áreas, o incluso en el servicio de los niños, o incluso en el Evangelio, tal vez en la comunidad, tal vez en el recinto universitario. Esto es maravilloso. Y lo que está allí, de hecho, debería ser para todo el cuerpo. Todo avance decisivo debe ser para todo el recobro del Señor. Y confiamos que el Señor hará esto en muchos lugares. Y ese lugar simplemente sería un punto de inyección. ¿Sabe? Si usted solamente tiene un nuevo hombre, y entonces un lugar es el que recibe la inyección, entonces esa inyección es para el beneficio de toda la persona. Debería ser así. Sin embargo, es muy fácil, si no estamos ejercitados, en que incluso ese avance decisivo podría ser una fuente de prestigio, un orgullo religioso. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe lo que le comunicamos a otros? Le comunicamos a los otros que ellos son advenedizos y extranjeros. Ellos están muy lejos de lo que nosotros tenemos. Y hemos sufrido esto, lo hemos sufrido. Incluso en una localidad usted quizás tiene varios salones de reunión. Y tal vez un salón de reunión tiene un avance decisivo en cierta área. Hermanos, tengan cuidado. Incluso ese salón, ese distrito podría tener esa fuente de orgullo, de prestigio. Bueno, cuán necesario es mantener todo en una buena comunión los unos con otros, todos los hermanos. El asunto de la comunión práctica y oración juntos podría salvarnos de tal situación.
Pero saben, hermanos, que este asunto de las ordenanzas, este asunto podría ser la fuente de división. Es muy interesante que en Efesios capítulo 2, Efesios 2, al hablar acerca de la creación del nuevo hombre, mediante la muerte de Cristo, se recuerda todas las cosas que Cristo le dio fin en la cruz: el pecado, Satanás, la carne, el mundo. Pero ninguna de esas cosas se mencionan en Efesios 2. Solamente se mencionan las ordenanzas en Efesios 2. ¿Por qué? Porque las ordenanzas son el obstáculo. Nuestra cultura, nuestro vivir, nuestra manera de pensar, ese es el obstáculo. Oh, hermanos, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente más y más, incluso hora tras hora, incluso estar aquí por estos días. Punto 2 dice: si estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo cultural, será posible que el Señor tenga la vida de iglesia apropiada. Hermanos, será posible que Él lleve a cabo tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Lo que el Señor ha estado haciendo y lo que Él hace actualmente en su recobro es producir un solo y nuevo hombre consigo mismo como vida y persona con miras a la expresión de Dios. El nuevo hombre introducirá el reino de Dios y traerá a Cristo el Rey de regreso a esta tierra. Ahora es el momento para que Dios cumpla su propósito de perfeccionar el nuevo hombre, quien llegará a existir plenamente en la tierra. La situación mundial ha surgido para alcanzar la meta de obtener el nuevo hombre. Todo lo que el Señor está haciendo en la era actual tiene como fin introducir la existencia práctica del nuevo hombre. Debido a los avances en la tecnología, ahora existe la posibilidad de que los santos en cada localidad, dentro de las circunstancias de su entorno, lleguen a ser un solo y nuevo hombre en realidad y en la práctica. Hermanos, ¿no es maravilloso que lo que estamos haciendo aquí fue anunciado anteriormente el lunes? Hermanos, de toda la tierra pueden tener acceso ya para el lunes, incluso si no pudieron venir aquí el lunes, ya podrán escuchar toda la comunión. Estará en un sitio web en algún lugar ya para el lunes. Esto le da la posibilidad y está el potencial para que todos podamos escuchar lo mismo y luego hablemos lo mismo y tengamos la realidad práctica del nuevo hombre que se lleve esto a cabo. Cuando el hermano Lee primero habló esto en 1942, esto no era posible. ¿Cuántos avances? 77, 42 años. Bueno, el mundo era tan pequeño. Ahora hay un momento oportuno, propicio para el nuevo hombre. Ahora, esa situación externa, entonces, que el Señor soberanamente ha establecido ahora debe corresponder con algo intrínseco, una realidad intrínseca en cada uno de nosotros, que tengamos la gracia para cooperar con Él, a fin de permitirle que Él crezca en nosotros, que Él se extienda en nosotros, para que tengamos que el espíritu de nuestra mente sea renovado, seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Cuando el nuevo hombre sea perfeccionado, ese será el tiempo para la venida del Señor, y el nuevo hombre perfeccionado será la novia. Hermanos, quisiera concluir mi compartir al leer un párrafo del libro El Nuevo Hombre. El Nuevo Hombre, capítulo 2, el último párrafo de este libro, El Nuevo Hombre. Un solo y nuevo hombre. Capítulo 2, último párrafo en el capítulo 2. Según la historia y según la Biblia, la cultura siempre va juntamente con la intención de Dios. Incluso cuando la cultura humana caída no es de Dios, Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios ha traído la cultura humana desde los cielos, desde el mar al océano.
y por encima del mar, del océano, a los cielos, con el propósito de perfeccionar el nuevo hombre. Todo en la tierra es para la perfección del nuevo hombre. Hoy, con la política del mundo, los inventos científicos, el transporte moderno, la comunicación y nuestro entendimiento de los idiomas, el mundo ha sido condensado en una pequeña esfera. Casi no hay obstáculo para que el nuevo hombre sea perfeccionado. Hoy todo está listo, preparado para que el nuevo hombre surja, sea producido. Todos tenemos que ver dónde estamos. Estamos al final de los tiempos y este es el tiempo de oro. Este es el mejor tiempo para el recobro del Señor. Nuestra perspectiva debe ser ensanchada. Hay un solo y nuevo hombre y nada ni nadie tiene lugar alguno en este nuevo hombre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Oh Señor Jesús, Señor, concédenos tu gracia, Señor. Crece en nosotros, Señor. Oramos de que este nuevo hombre crezca desde nuestro espíritu. Danos su gracia, Señor, para que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para que podamos tener la realidad intrínseca del nuevo hombre y podamos tener la expresión práctica del nuevo hombre. Amén. Muy bien, oremos con nuestros vecinos.